Bueno, pues así empezó la CitizenCon, lo tengo grabado en diferido. Esta parte la tengo grabada en diferido, mi reacción. My father always used to say I had wanderer's legs. Me fijé en esa meba, creo que la he visto anteriormente en algún otro planeta. Me preguntaba, ¿esto será en directo? Porque se veía cómo se deformaba la bota y normalmente esas cosas no las hacen en directo. Motor de render, quiero decir, de juego, sino que son CG. What's out there? But for me, muy buena esta toma. En plan gladiador. A stranger in my own world. I set out to find my path. Eche lluvia, por fin. La deja bastante que desear aquí la cuerda, no me gustó nada. Bueno, esto ya lo habían mostrado anteriormente. Yo no he visto una cueva de estas con luces todavía. Lo que dice que no existan. Through all my travels, through all the trials of the unknown, I came to realize that there was really only one thing I've been looking for. A place to call home. Ya que muestran la Carrack. Con su bahía de carga, bueno, su bahía de naves. Después de ver las texturas de las caras de Red Dead Redemption, se me quedan muy atrás estas ya, ¿eh? Carrack Exploration Discovery. Y lo que pensé cuando vi esto fue una risa. La gente aplaudía. Y Coming February 2950 yo. O sea que no lo tienen todavía. Es lo que pensé. So to let you guys know, because I think it leaked on Reddit because it said coming in February, we're not quite ready to have the Carrack in the initial 3.8 release, but it will be in a subsequent 3.8 release. So it's not waiting till 3.9. So I think in February it should be done, and that's mostly because we still have some sort of LED stuff to do and some damage stuff and some of the finishing touches. Vamos, que la carga va a salir en febrero de 2020. Get dressed. Get dressed. Put a jacket on. Gracias, Daniel Sánchez. We're still working on some of our, but ultimately there'll be a lot more sort of physical inventory on what you're going to use, and you'll sort of see that, why it comes into effect later on in the demo. Let's just do a little bit of a tour, maybe go off to the mess, grab a bit of morning coffee. Here's a ver si se puede jugar al billar algún día. Supongo que sí, pero lo que pasa es que cuando empieza a reventar la nave, a ver dónde van a terminar las bolas. Si lo hacen. Sistema. Están adelantando la demo, el primer parte. Bueno, están haciendo la presentación de la nave. Bueno, sí, chorradas. Esto ya existe.
we had coffee in the last CitizenCon demo, so Yeah, well, Pero que se vea el chorrito. actor status, which we'll get into a little bit later, where you will have to, Que da vueltas. drink stuff to stay alive. Again, we're not trying to make it so that you have to do it every hour or anything like that, but it is part of survival. Tienes que beber y comer y no tienes que hacerlo cada hora ni nada de eso. Tienes que sobrevivir, según parece. Es una mierda me parece una mierda de sistema mira, no se sale. Es una mierda de sistema, me parece lo de los menús estos. Tienen que hacer otra cosa distinta porque a mí no me gusta nada. Evidentemente todo esto está más que probado. Good morning. This is one of our other players, Joe, on the Carrack. Es otro jugador este. En la Carrack. Has the FOIP server gone down again? Yeah. Really? Okay. Que se ha ido a la mierda el FOIP. Phil, can you switch to just have the comms that... Sorry, the... Está diciendo sorry. Services that does the FOIP VoIP seems to be sticky here. It was on our previous... Bueno, pero es on again. típico de las presentaciones. Siempre falla algo. Las animaciones son... Estoy viendo ahora Red Dead Redemption y se sale. Y esto le falta mucho. No está funcionando. We span it just before you guys came in, it worked. Now it's down, and it was off the other time. Dice que antes de que vinieses funcionaba el FOIP y ahora no funciona. And then at that point in time, Glenn will go meet a contact on the planet. Que tiene que a lo mejor invitarle a la partida, si no, no funciona, no sé. No tengo ni idea. Pero bueno, ya están teniendo problemas. Son unos chapuzas. Obviously, we still have some group work to do to make things feel fluid and getting in and out of parties and all of that. But ya están empezando a sudar. Se ha puesto la camiseta negra el Chris Roberts. Or we want the players to at least have the ability, or if they have the desire to play together, to do it very quickly. And this is a mission to go down to Microtech, which is the first time we're going to go down there and visit part of it and steal Microtech. Software encryption algorithm. So not just Silicon Valley, it's also here in StarCitizen space. New Babbage. The encryption of algorithms are very important. So we're getting that from Twitch. Pero seguimos en Stanton. Glenn will accept that. And supongo que están haciendo tiempo para que funcione el sistema. what's already happened is Sam has sent one of our other players down to go and get a couple of items that you would need for the mission, which is a scientist outfit and a key card. So Glenn is now going to go into the Carrack, into the Pisces, and head down to Microtech. So we're going to keep the Carrack up in order, and we're going to go down to New Babbage on Microtech. Va a ir a New Babbage en Microtech porque me ha dado un jugador y van a coger un material antes que ellos iban a coger la carra, me parece. So as you start seeing here, we are rolling out the new building blocks in the UI. This has been Eso es mucho mejor, ese menú. To basically empower our developers to actually use it when they're baking things. So versus it being bottlenecked by our previous smaller... Esto es la Carrack, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Alright, that's the upper bridge in the Carrack, and... Vale. Es la Carrack en... Sí, bueno. See that? Decía que algo de bloques que estaban... No me entera muy bien. Que estaban desarrollando el sistema de bloques. I think is the drone room down on the left-hand side, I believe. Yep. And here is the Carrack hangar bay. I mean, the Pisces hangar bay. Mira, el hangar de la Carrack. Anvil Pisces. Esta es una nueva nave. Hay una cosa que me extraña y es que no tengan track R. Lo haría mucho mejor, supongo. Ese es otro jugador. Back-end FOIP service decided to die, and our back-end stuff. Just imagine it being said. And we can take
not a bad idea to take a pull. La herramienta. Later in the mission. A ver si hace algo nuevo. The Pisces, Glenn. La iluminación. Podía poner una luz, una linterna o algo. Pero no. No me he enterado. Como estaba comentando, no me he enterado. A ver, lo del menú, tío. Es que lo de los HUD, tío, es que me mata, me machaca. O sea, eso que aparezca todo el rato ahí, las letras esas ahí. Okay. Lo que es cierto es que aparece menos, ¿no? No, Right. So we're no gonna aparece... Han quitado lo de la izquierda de poner CitizenCon y no han puesto la vida. He'll take the ship back to the Carrack after we've gotten down there, and they'll rendezvous and meet with us later. Vale. Aerospace, all systems on. ¿Dónde está el exterior? Es una nave de transporte o algo, por lo menos parece. No tiene mucha... Can we get player 2 on my screen left, please? So you see that coming up. There you go. Pues es lo que tenemos toda la vida. Alright, yeah. No, I need player 1 in the main screen, player 2 screen left it was, but I think we're a little slow on our things. Okay. Es la Carrack. Vale. Back to player 1. Vale, muy bien, muy bonito. No veo... Veo cambios pequeños, sí, en el HUD. Can I get player Ha cambiado el HUD, creo, sí. screen, please? Fuel, qua... Nada, que no le hacen... No tiene... No. Quiere... eso es. Quería cambiar de cámara. Screen, thank you. Están Okay, partiendo el there's culo. player 1 on the screen right, main screen, please. No hacen ni puto caso de realizador. Sorry about this. We had this going before. I don't know what's happening. Tú lo que tenías que There tener we go. All right, Glenn. es un botón... Let's go exterior and then also get your landing gear back up. Un botón Landing gear para going. ir cambiando las cámaras que tú quieres, tío. Okay, well, okay, that's fine. All right, Y que no se te vuelque. and let's set a course to Microtech. Vale, van a ir a Microtech de noche. Veo que el sistema de vuelo más o menos es el mismo. No han mostrado nada de la Carrack. Apenas, muy poquito. And can I switch to have player 3 on the screen to the right, the very right screen? Player Está 3, please. Está diciendo que cambie. Bueno. Veo que no ha cambiado nada el sistema de transporte. No me mola lo del mapa. Bueno, es... Eso de tener que estar señalando y haciendo la línea esa... Si lo hacen bien puede estar bien, pero no, por ahora no me mola. Nunca me ha gustado eso del Quantum Drive, que de repente te coja... Bueno, primeramente no me gusta nunca que lo haga automáticamente. Me mola más el sistema del Elite Dangerous. Que tú puedes ir... Se pone en marcha, se pone a la velocidad rápida, pero no... Okay, then kill the right screen. Kill the right screen, please. The very right screen. Pero puedes ir libremente. Okay, here we are. Están hablando de las pantallas, que cambien. No, Hostia, ha cambiado. I know. Player 1, the center screen. Player 1 should be the center screen. This whole demo, please. ¿Qué fieras? Ando a la vuelta a la nave y de repente han iluminado todo el planeta. We introduce space stations around orbit, around the planets. Vale, They will have hubs vale. and basically other shops and all of that. Han introducido estaciones. That will roll out with 3.8. So every planet, Estará con 3.8. ArcCorp. Cada planeta tendrá estas estaciones orbitando. Yeah, this is Port Tresla, which is the orbital station around Microtech. Y tienen sus habitaciones y todo eso. Bring Ian onto the stage. Ian Leland is our art director of the Persistent Universe. Vale, presentan al pavo, el director de arte del Persistent Universe, del universo One of the persistente. big things that we're rolling out with 3.8 is Procedural Planet Tech V4, which is pretty amazing. And Ian, I want you to start talking about it. A ver, Okay, hi nueva everyone. tecnología. So, Planetech V4, this has been a major tech initiative for CIG.
It's something that we felt very passionate about working on, and some very, very clever people have been working on it. Fundamentally, previously, we couldn't have done a planet like this before, so we're really excited to No podían hacer un planeta como este anteriormente. Esto es nuevo, totalmente nuevo. Gente muy inteligente. Now we have what we're calling large-scale terrain shadows. So what this means is, even from space, you'll see terrain formations like a mountain has like long, beautiful shadows across the landscape. Que tiene sombras muy distantes que antes no podían tener. This is kind of important, right? Tienen nieve, es totalmente nieve, entonces es muy importante ver esas sombras desde muy lejos. We want to dramatically reduce the amount of biome tiling. So what we want to do, Quieren it should be a one-to-one. quitar el tiling, la repetición. What you see on ground. Lo que ves en el espacio es lo que ves en tierra. Popping, crossfading. Popping y todo eso Get rid of that se quiere quitar. completely. So it should be a seamless transition. Va a ser una transición totalmente. Ya era bastante bueno de por sí, o sea, bueno, We knew it was going to do a cold. era muy bueno. We thought it'd be really good to have a frozen ocean. Tienen The brand new shader that we put into development. What we un have right now is it's océano congelado. can walk and drive. Pueden conducir y sin piedras. Y sin piedras. Pueden conducir, es un nuevo saber que han hecho. ¿Se podrá meter uno debajo? Por ahora no, Internally, supongo. we're just in love with this technology. It empowers Anda, mira. our team to be able to just Bueno, esto lo tiene ya X-Plane, DCS y demás hace siglos. Qué bonito las está. Vamos a comprar naves por ver las gotas. We've added is basically Debería ir mucho más rápido esas gotas. system that we show off later, but the planet, we call it the room system basically, and the room system allows us to have humidity. But it can be a planet system Yes, or but it's a planet system. basically an environment container. So Vale. it allows us to do precipitation now or humidity based, and it's all systemic. So if it's a humid planet, then you'll get precipitation on the cockpit or on your visor. Or, Yeah, and it will also affect things like the contrails and the effects, and it's all tied in. Tiene atmósferas Later on, que afectan a... He visto un poco de popping, o sea, bueno, pero bueno, da igual. That we can Está talk muy bien. about other than how beautiful Planet V4 looks. Also, the fact that, like, I don't know if you noticed, but it's like you don't see repetition of biomes. You don't see. I mean, it just seamlessly from the outside in. It's just smooth. It's pretty awesome. There's some talks today that will talk about the graphics tech behind it and also just how they created the stuff. And as we're flying here, one other thing I want to point out, which is not necessarily the Planet Tech V4, but it's we've been sort of working on the flight experience, and that's an ongoing project for the combat and the flight experience. But one thing that will roll out in 3.8 is what we call the look ahead. O sea, hay las sombras que se van formando cerca, o sea, tampoco... Glenn is flying around here. What we do is we actually take notice of where the velocity vector of the ship is going to be, where the horizon line, if you're on a planetary body, if in space, obviously you wouldn't worry about that, and also if you had a selected target, and the view basically gets sort of biased towards that. And so as you're flying around, you'll feel the cockpit move around you, and it's quite similar if you see people fly like Tarada does, really cool flying, and he's got head tracking on, right? And you can see pilots generally look where they're going, and also if you're a racing car driver, you look where you're going. And so that's kind of the idea here, rather than having a very static fixed view. You can of course turn it off if you don't like it, but we think it gives a much more fluid experience. We've also been working on the chase camera stuff, so there'll be more fluid vehicular chase camera. You'll see it here, you'll see it a bit later on, and generally that's sort of stuff that we're continually working on. But here we are, we're kind of coming up to the new Babbage, so I'll give it to you, Ian. Also, Bueno. another thing which is super interesting. Han hecho un nuevo sistema de vuelo y que va a ser muy natural, como se produce en la realidad más o menos, con el movimiento de track y hierro lo vas a poder muy bien. No me parece que se va a continuar, se va a hacer A solo. lot of pine trees. We have a lot of very good artists working on them, but the objects are being distributed and being informed by the terrain. So if you actually look at where those pine trees are, they're distributed real time. Previously, we was doing pre-baked masks, and that's where you see these pine trees being distributed into the valleys. It's very interesting. Dice que ahora todos esos objetos están distribuidos por donde está el terreno.
no por máscaras. Data is also being utilized for things like game logic, VFX, things like that. Supongo que eso acelerará. The VFX is determined by the biome and the environmental data, so you'll get mists rolling over mountains, Correct. depending on the atmosphere and the biome data. So it's all very procedural. Okay. Pero es muy procedural. Into the outer districts of New Babbage here. Esto es New Babbage. The most important things we did when we started this landing zone is we wanted to learn from the experience of creating Lorville, Area 18. So as we fly over, we wanted to remove these big walls we had to previously build around these landing zones. Han quitado las... Look down there, you can land there. A lot of you asked me previously, is like, why can't we land there? So that's been a huge initiative. Vale. Ahora se puede aterrizar donde se quiera, no tiene esa zona de restricción. Lo que pasa es que, claro, van a poder trolear a la gente, supongo. A la gente en las bases. Puedes aterrizar donde te dé la gana. So we're also for 3.8 significantly improving the no-fly zone and how you visualize into it. So we won't have like this big ugly mesh that just gets in the way and blows you up. So I think that will help in most locations. Vale, han mejorado el no-fly zone. Learning that's gone over multiple landing O sea, zones, supongo que no podrás... En determinados sitios no podrás ir. which to me feels like probably the best of our. Pero no aparecerá esa mierda de... We're very proud of it internally. Here you can see one of the signature buildings of New Babbage. This is what we're calling the Aspire Grand. Good job, Glenn. See if we can Oi. get through that. nuevo edificio. Fancy dancy. Uh. One The interesting Aspire Grand is probably where, if you were starting on New Babbage, it'd be Yes. one of the places you would have. Poco moveo. I've got a slide to show you later on today. What the view out of that's where the hub's going to be. So if you want your home base or your hub to be on New Babbage, that's where it's going to be. Yeah, and we will, not necessarily with 3.8, but we're going to start transitioning next year towards having people start on the various planets versus start on Port Olisar. So you sort of will choose your home base, whether it would be Hurston or Microtech or Crusader, or Area or Arccorp, and then that would be sort of your starting base in terms of playing the game. And we also understand that you want to get in and out very quickly, so again, that's why we're putting HABs in the space stations around, so then you can stay there, you can get in and out very quickly. Oh yeah, no, exactly. So in spaceports, we will have like motels in airports. We'll have that as an option when you land or not, and then also you can have your sort of permanent apartment in the city, so to speak. You just pick wherever. Le han puesto las estaciones espaciales arriba para que pueda ser una transición rápida, no tengas que aterrizar en las ciudades, Kind of New Babbage, que es un coñazo a veces tener que para hacer una misión. which is actually not. It's across the frozen lake or It's ocean. across the lake. One Yeah. interesting thing is when we were designing New Babbage is we actually geographically scouted where they would build a landing zone. So we built it around this nice water feature. We might have a free spot for your vehicle. Wait one moment while I double check. Por ahora no me impresiona. Asked to land in La lluvia será igual en todos sitios, veo que no han puesto ninguna nube ni nada. Serán como las de FSR 2020 cuando lo saquen. No lo sé, no me impresiona por ahora nada. Está muy chulo, como siempre, pero es más o menos el mismo con nuevos gráficos. No han mostrado ningún tipo de pretty. I mean, the New Babbage mecánica, que es lo que necesita para mi a gusto. lot of hangars and It has Vamos twice a ver si me callan la boca. previous spaceports, and Chris laid down the challenge. Said, Ian, let's try building a spaceport in the side of a mountain, and we were like, okay, Chris, let's give it a try. Quería poner un spaceport en una montaña. Dijo, vamos a poner un spaceport en una montaña. Dice, va a ser bastante complicadete. Dice, venga, vamos a probarlo. A ver si hay algo aquí distinto. One space, as promised. So we've been working on our comms calls Vale. internally Se ha retrabajado las comunicaciones. gold standard on that, and then we will slowly roll that out to every AI. yeah, and then we still we still have a little on the interaction in terms of requesting it and stuff like that. But yeah, let's head in. Come on, Ah, sí. you can do it. You can do it, dice. Si
si tuvieses ayuda, si pusieses una cámara de la cámara del suelo para ver lo que estás viendo en el suelo, si la proximidad del suelo y todo eso, que se necesita si quieres volar en primera persona, pero no presentan nada todavía. Claro, porque la mayoría de la gente al final tiene que ponerse en la tercera persona para poder aterrizar bien. Y debería haber una... La sombra está mal ahí. Antes decían lo de las sombras que eran lejanas, pero yo he visto las sombras aparecer de repente así de los árboles como si nada. Así como si fuese DCS. O sea, no veo nada nuevo. Espectacular, técnico. Aparte de lo que ya era en X-Plane, evidentemente. Digo, X-Plane, StarCitizen. You can see the AI. This is just a small landing pad, right? This is a small This is hangar. only a small one, just to let you guys know. I think we have small, medium, large, and extra large. So that's just to give you an idea. Está poniendo desde arriba Great with StarCitizen is just that level of para que no se vea el fallo de la sombra. from, you know, a coffee cup all the way up. Dice que esta es una zona de aterrizaje pequeña. Y bla bla bla. Hay muchos comentarios que a lo mejor no comento porque son chorradas que dicen, pero intentaré decir lo importante. Para aquel que no lo haya visto. O que no entienda inglés. No soy un traductor, hay muchas cosas que me fallan, pero bueno. Okay, and let's go and find Rob, who's gone ahead of time and gotten us a Microtech Science coat and a fake ID. It's just like going out drinking when you're 16. That was I never did that. No he entendido. Mira la sombra está bien. Que es algo tricky, como complicado cuando tienes 16, no sé exactamente muy bien. So just one thing to note on 3.8. So I'm not sure I mentioned this, but Microtech will be there. And actually, when we roll out V4, we had to redo every single planet and every single moon. So we did that actually in 2 months, which is a testimony of how quicker the workflow is. So not only is the quality better, but the workflow is much better. Hostia, por fin. We did everything. It took us about 2 years. Los menús de los han cambiado. O sea, se confirma. The future and creating more content, but in 3.8 we will have Microtech, but New Babbage itself won't be available as internally. Yeah. It will be there externally, and then in 3.9 the full of New Babbage will be there where you can go and visit the various. Vale, esto lo tendremos en la 3.8, la 3.9 tendremos New Babbage. Well, he's got to make his call first, but we'll see. Tendremos New Babbage externa en la 3.8, pero interna en la 3.9. New Babbage creo que era el planeta. So the contact says meet me in the garage area. Yeah. We're trying to show group gameplay, but the VoIP service, which is what sends the voice and also the animation face data, has been really finicky on our server here. So as Chris mentioned, New Babbage is going to be our first landing zone where we're not building it in the utilitarian art style. Previously, we've made things like outposts in the high-tech art style, but this is our first opportunity to build a landing zone from scratch. So what you're seeing here is a kind of a glimpse at what the inside of New Babbage will feel like. And I think we get to New Babbage via that hyperloop. Like if you look, Glenn, if you look in the those lines you see there are the hyperloop, right? It gets to the New Babbage, which has all these different various either living areas or. Esto es una nueva tecnología un nuevo sistema, arte que han hecho. Esto va a ser New Babbage, va a ser un estilo parecido a esto. Pero yo sigo pensando lo mismo, que es que mucho bonito como van a rellenar 100 planetas con cada uno diferente, es imposible. Tienen que hacerlo por procedural y todos se van a parecer, evidentemente. Están generando material y serán muy parecidos unos a otros. Es como las estaciones de metro de Madrid, se parecen muchas unas a otras. Pero bueno. Is there something I can help you with? ¿Algo te puedo ayudar? Ah, mierda de menús. Microtech. Yes, the greeter. Here's a funny joke. What do you call a mobile risk computational unit that is completely made out of helium? Moby gas. Moby gas? Moby gas? Are there more jokes? I think. A for joke. Otra vez. Which standard Earth month has 28 days in it? All of them. Yes. Yep. All right, let's
Lo he pillado. Dave Haddock and the writing team for that, right? Yeah, thanks, Dave. All right. It was nice chatting with you. I hope you enjoyed the rest of your visit. Okay, Mola let's head to meet up Rob and los vestidos que hacen y todo eso. Supongo que querría mostrar el arte de vestido ahí, como el diseño. Porque es un poco chorra la... This is how you would access the garages that we have, so you can drive around. Garajes. Drive around the planet. Estos son los garajes en teoría, vale. Para conducir por el planeta. You must be glad. I am. I think you'll find everything you're after just over there. ¿Ves un jugador este? over there. Hostia. Sistema de ropa. Right, let's get a lab coat. Después de ver el Red Dead Redemption, no está mal. Ese polígono. Vale. So, it's early days yet, but the idea is Es principio. Todo la ropa. We'll show a little later. So we have the sort of new cloth stuff that I think we've shown in early days before. You'll be able to take your jacket off, drop it on the ground, it will crumple. Va a tener físicas y vas a poder toda la ropa. And so we're moving towards having everything physicalized. So if you're flying somewhere, and you'll see this why it makes why it's important in the evening demo is, you know, make sure you're equipping yourself correctly. Yes. Have you got the right clothes, the right suits, armor, and we're also going to be very focused on giving you positive and negative reasons. So like if you have a big armored suit, that's not something you can sit down and say fly a fighter with or something. Correct. But it may be what you need outside to survive a hostile environment. So we grabbed the chip already. Móvil. So we got the chip. Yep. Ah, chip. Okay. Let's head up and get on the worker shuttle to the Microtech research facility. No me impresiona tampoco. This is sort of an example of a longer-term, multi-stage mission, not in 3A, but later on, that Yes. we're building. So there will be challenges that are sort of you versus, you know, AI, environmental challenges versus just also the general, you know, PvP emergent gameplay that can happen. Vamos en el metro de Madrid. That works. Dice que es una misión con diferentes estados y challenges. ¿Cómo se traducía? Joder. It's the same with elevators the world over. Just wait for them, and then they are. Tiene que esperar lo mismo por el autobús. El autobús por el ascensor. Retos. Diferentes retos las misiones. Okay, see? No more of the silly button with the interaction on. You're actually interacting straight with panels. And that is, again, as Todd was saying, part of what the building block UI is going to allow us to embed UI and interactions much easier in the game. Dice que eso, los menús, que se han quitado esos menús emergentes que yo odiaba tanto. ¿Qué naves está? Ah, la Valkyria, puede ser. And so one thing that we'll get into later, but we have the player status system is now extending beyond oxygen into temperature. As you can see that it's cold. Hay frío. But we are actually have breath coming out of our mouth. Ah, mira, está saliendo el humo. ¡Ah! Le está saliendo el vapor del humo. Eso lo hice en el Sia Marchetti, pero por el sistema de partículas me lo quitaron. Pero tenía frío. That was just seen was basically AI transitioning from one zone to another zone. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Yeah. Es cool. Vamos a comprar naves porque se sale vapor le sale vapor de la boca. Impresionante. Vamos a comprar naves. Yeah, so like Todd was saying, it's Muéstrame. Mecánicas. have AI transitioning between zones and grids, nav meshes, so theoretically you can have an AI come fly, a whole group of AI fly in, land, a whole bunch of troops get out, say, the back of a cutlass as reinforcements. Dice que esas personas que han salido de la nave eran IAs y que ahora hay transiciones de... Being able to do up to date, so it's really quite O sea que a lo mejor se permitirá que aterricen otras naves, otras cosas, otra IA, es decir, interacciones de IAs en el entorno. this is actually an AI flown Yep. ship that's Esto es una nave research facility. que lo está conduciendo una IA. No, eso no lo habíamos visto hasta ahora.
Lo conduce la IA, no lo conduce la persona. Cámaras... This is the end of part 1. We've got some cool stuff that will come back at the end of the day. Vale, este es el final de la parte 1 y que vendrá al final del día la parte 2. No me ha impresionado nada por ahora, absolutamente nada. Y esos tienen que dar un mazazo en la mesa, así que personalmente pienso, a los que ya tienen en el bolsillo, pues los tienen en el bolsillo, pero los que no, continuarán jugando estos dos. Por ahora, para mí ha tenido alguna cosa interesante, pero bastante decepcionante en sí. Lo que es el CitizenCon, ya lo veréis detrás. Actually on a AI flown ship here, so and that is something longer term that we're going to be working on, which is AI doing things like taking your shuttle from a space station down to the ground or various locations that you could go to without having to fly to yourself. So a que se la pega la IA. Estaría muy bien. A que se la pega la IA, es que está manejando la IA. Lo dije al principio de las horas, pero como veréis hay una diferenciación de iluminación en la webcam. Por ahora se basa en el sistema Microtech. Vamos a ver. I think Ian's talked about, we've talked about, is that we want to increase our range of, we have outposts but they're pretty small, and we want to have points of interest that you would have in various planets or moons that you can have mission content in. Quieren incrementar el número de puntos de interés en los planetas. Hasta ahora hay muy pocos. Mira, decían que no había popping, pero yo veo popping. Obviously, with outposts, you got one way in, one way out. So for us, from a design standpoint, this allows us to build these in a modular way, so that we can have different entrances, different exits, different room layouts, different mission content associated with it. Pilota mejor la IA en los humanos. Suavito, suavito. Villages, and then obviously we have our main cities. ¿Lo habrán regrabado eso? A lo mejor lo ha pilotado alguien antes y se ha grabado. Prototype, first version of a sort of multi-part mission that we've discussed. Thinking about doing. Esto es una misión que es multipartes. Veo que ahí tiene un nuevo sistema de UI más pequeño. Veo que tienen ahí unos iconos más pequeños que son, por lo menos me gustan más que el tema de el piloto ese grande, gigante. Tiene la temperatura, el rate, está bien. A la izquierda me refiero. So you'll see, now that we've entered into the room, the temperature that the character feels changes, and he actually starts returning back to normal. Que la temperatura que le está reaccionando y que al entrar dentro pues se vuelve más anormal, más a una situación normal y por lo tanto se refleja ahí en él. Deja de aparecer como icono, lo cual está bien porque cuando está normal desaparece, no tiene que tener todo el rato esa información, eso está chulo. El trabajo en cuestión de UI. Willing to say it does. Vale. And we take a look out the side, Glenn, out the window a bit, when you out the window out here. So one other thing, which we're going to get into a little further, but if we actually take a look outside, the other thing that we're showing here is dynamic weather. Yes. And so actually, estamos usando el tiempo dinámico. Ground snowstorm blowing in. Can you look out the window a little bit, Glenn? Vete a mirar por la ventana, que te lo he dicho. Glenn, can you look out the window? Que no te enteras. Vale, sí. Un poco a la izquierda. Te está diciendo Chris que mires a la izquierda. Ah, mira el viento como está soplando ahí, el aire. De repente ha empezado a soplar una tormenta. But the weather simulation takes into account the humidity, the wind, temperature. Yes, right? All of that. El tiempo dinámico tiene en consideración la humedad, la temperatura.
we've got a couple of elements still to come on the fully dynamic planetary web. Tiene que definir algunas cosas. Planetary crowds and volumetric ground fog. We have a large amount of the pieces in place for our weather sims, and we'll get into that in a little bit. But let's carry on with our mission. So we're gonna go look for the data ¿Qué velocidad? center to try and steal the algorithm. Va a subir. Seguimos en Microtech. No me impresiona nada. The demo, Es or basically in the muy bonito, mission briefing como siempre, pero for server number ya han 1. demostrado que pueden hacer estas cosas. So we'll be looking around and getting closer and working our way over there. No, esos paneles no son nada. Try not to be too conspicuous. And the idea with these kind of missions in the longer term is to have the ability to do like stealth gameplay instead of combat gameplay. Están mostrando unos paneles que no muestran nada, son chorradas. It's going to be about shooting people all the time. Well, and it's something that Tony and you and I have talked about a long time ago, which is basically breadcrumbs as well, so it opens up to other aspects. Dice que no quieren hacer misiones donde solamente tenga que disparar a la gente. Estoy muy de acuerdo porque Red Dead Redemption es casi todo el rato disparar. Es un coñazo al final. Plus some more crafted, multi-stage, kind of more narrative missions, and they all get mixed. Tienen misiones más narrativas, por eso tendrán que meter a personajes que hablen y pues. So, like, we need to figure out. Pero tampoco sería interesante que fuese todo el rato un cine, mostrando escenas cinemáticas, contando toda su vida, sino también interactividad con ellos. Que tú generes. Go back here in the maintenance area. Vale, está mostrando todo un poco lo que es el escenario, lo que hay. Algo que pasas 2 veces, lo ves y dices, luego ya no vuelves, porque es que no hay juego, es lo de siempre. O sea, por ahora, vale, muy bonito. Great. Hostia, no han enseñado nada del Squadron 42 todavía. Nada. En todo la CitizenCon yo no he visto nada. Me flipa, yo alucino. Yo pensaba que iba a haber una demo o algo, a lo mejor luego la hay al final. ¿Por qué te metes por ahí? In the future, obviously, the AI will have certain stims that they can react to, and you know, audio is one of them. Having certain objects that the player places around would be another way to distract AI. Podrás distraer a la IA de ciertas maneras y tal para infiltrarte, pero esto no es ninguna infiltración. Esto simplemente el tío se ha metido ahí, no porque está vigilado ni nada, sino porque quiere mostrar esto. No sé. O a lo mejor hay una zona que es accesible solamente por ahí. Vas a ver. And then, you know, again, there was things like we took the Glenn's going to take his paw. There's like locks on the multi-tool, and Multi-tool. we can pretend we're going to pour them off or not. There you go. But yeah, the idea is, you know, like the FPS, like the multi-tool has different modes, cutting. Para meter el sistema de corte en la multitool. Bueno, eso ya estaba pensado anteriormente. Nos ha visto. Kind of hinges locks off so we can take the grate open and get through. Pero no me he enterado muy bien por qué está haciendo esto. Estaba aquí en una misión de infiltración y de repente se mete ahí, no sé, es como espía. I think we've talked a little bit about, you know, Bueno, da igual. something like whether the weather or the temperature. Bueno, esto es una mecánica nueva, aunque sea pequeña. Inventory, taking the things you need. Taking So them do away. I need a tool to go and do something? Do I need to have an outfit that will keep me warm or you know, protect me from fire? And, I mean, I think even with our combat and everything like that, we want people to No me gusta nada el sistema ese do first. de los menús. Se ha quedado ahí. ¿Qué te has quedado? Are you looking for the exit? No, he's looking how to turn that off. No, it's on the bottom here. Go down. Es que se les ha quedado bloqueado. Oh, can you tap to it? Un bug. Mouse isn't working? No le funciona el ratón. Right, Glenn. That can't be right, right?
Ah, mira. Come out, do that. That's one way. There we Okay, go. well done. ¿Pero puedes mover el ratón o no? That's the, you know, as you No go puedo mover el through botón. inventory, that's the personal inner thought system, which is No puede mirar. Si tuvieses traquearre... inner thought with 3.8 or 3.9. 3.9. So the personal, so yeah, that's sort of work in progress. But the personal inner thought is in 3.9, which allows you to access a whole bunch of sort of actions or interactions that are sort of on you or would be your thoughts. And so that's a very early version that obviously No está manejándolo con el ratón, está manejándolo con la... Uf, qué horrible. end up triggering that. Con el pad. So we're looking for a data card. And we're going Está to buscando un datacard. outside. Just make sure you stay out of that way, Glenn. There you go. Okay, come over here. There we go. Take the data card. You can take that one, or I think he's gonna... He clocked one on the desk, I think. Okay. Vamos a ver cuán bueno es el tío manejando el pad, por lo visto. Right. Bueno, parece ser que... There we go. La IA sigue siendo imbécil. Here to get to the other side. Esto me recuerda al Aliens. And by the way, one of the reasons why, oh, yeah, there you go. El Alien Isolation. See why Microtech, they like this planet and it being cold is to essentially cool all their, you know, The server systems farms? and server farms, yeah. Dice que Microsoft. es como una gran Microsoft que está ideal el planeta para enfriar todos los sistemas de granjas de CPUs y de ordenadores que tienen en la red. Entonces les sirve para eso, principalmente. Supongo que está copiando algún sistema. And again, this is building block UI, right? Yes, So yes. that's all put together by a designer fairly quickly without having. El problema que me surge cuando yo veo estas cosas es si vienen tres tíos a hacer la misma misión, que forman cola. Porque esto se supone que es Persistent Universe, no es, creo, no es el Squadron 42. Se imagino 40 tíos, oye, que tengo que hacer la misión. Este tipo de misiones. Vale, la está mostrando para que se vea el sistema de mostrar. Y hay que no les vean, y la IA imbécil que no le vea. Y hace uno ruido y le ven y descubren a todos. Oops. Que te Go pillan. that way. No. All right. Let's. Tranquilo, que le es imbécil. Por ahora. All right. I don't know. ¿No puedes pasar? It's all right. Sí, sí puede pasar. Ooh, all right, Glenn. Just pretend that. Vamos a fingir que... ya se supone que ya... Okay. Ah. Vamos a pretender que no te han visto. No sé si está todavía en infiltración o ya está en modo normal. Es que no lo sé. Talking to you. This is our project. You can't just freeze us out like this. El problema de cuando se reproducen acciones como esas es exactamente eso. Cuando hay otro jugador que tiene que hacer lo mismo, vuelve a reproducir eso y es queda un poco horrible. Pero bueno, siempre ha sido el problema de los multijugadores masivos en la MMORPG. Que reproducen una misión una y otra vez y se destruyen los objetos una y otra vez y las peleas y las batallas una y otra vez. Tiene que ir uno y otro y otro y otro, pero bueno. Es una demo un poco rara, francamente. Que no me queda muy claro. Y no es más fácil soltarlo que al final es lo que vas a hacer. Casi se te bloquea. Sí, sí, casi se te bloquea. Encima del agujero y no podría pasar. Sería gracioso. Joder, si van a hacer un salto hiperespacial, ya puede darse prisa. I think we better get out of here, Glenn.
A lo mejor es una exclusa de aire y puede salir por ahí. No sé. Todo está pensado para hacer este tipo de demos. Pero... lo del sistema este de combate. Y estos ven a un tío caído ahí y no hacen nada. And it's a lot more than just that, but people takedowns, you'll be able to fight, to knock people out. Get into. Bueno, parece ser que se va fuera. There's a whole sort of different levels of punch. Ya ha cogido su información. Right, it's all actually physically based. So we've grabbed something kind of warm, but we're not really ready to it. We've actually. La nieve está de puta madre hecha, el shader de nieve. And Richard. Pero como el de Red Dead Redemption. So, sale fuera. Richard's the lead designer on our actor feature team, and I'd like him to talk a little about what is happening right here and the beginning of the actor status system that will ship in 3.9. So what you're seeing here is basically an extension of the room system, and the room system es una extensión del sistema de habitaciones. Wind speed, humidity, and it basically amalgamates all of that into what you're seeing on the HUD at the moment, which is the apparent temperature. So the apparent temperature actually comes in and is part of our player status system. And the player status system is where you start to feel these environments, and the actual environments start to play into the gameplay. So you can see here that actually the physicalized wind, he's actually leaning into the wind, he's putting his hand up to try and shield himself, but he's not wearing the correct attire. So he's not. Dice que no está llevando el equipo correcto. No tiene los... It's really cold. Hace mucho frío, se le ve la mano como tiembla. Minus 120 degrees Celsius. So obviously you can only survive at like at least 2-3 minutes in that temperature. So menos no sé cuánto, menos ciento y pico grados centígrados. Which is part of our status effects and que dice que puede solamente into the gameplay. So his heart, que tiene hipotermia. Stamina starts to decrease. La fuerza empieza a decrecer. You'll see a whiteout, so he starts to become more sensitive to the light. Empieza a ver todo más blanco porque es más sensible a la luz. Really sell that your body is shutting down, and the player status system really it just incorporates multiple different things. So hypothermia is part of the temperature gameplay, and you're seeing the cold aspect. Bueno, es una mecánica nueva. That will be for heat as well as other actor statuses as well. But you can see también se implementará igual para el calor. Here that you see is the apparent temperature, pero bueno, but the other value is eso lo hemos visto en. Now the body temperature is tracking your internal body. So, and I think it's, what is it down by now? It's like down at like minus 33 degrees. We forgot to put the drop shadow. En otros juegos and so we're not in the suit de supervivencia. Stashed in the cave, which we're looking for. The other thing that you may have noticed when Glenn was going to the third-person view, but we're working on environmental shader effects. So there was snow accumulation on the jacket that he wore. You notice, you go back and look at what it was when he got it and what it is now. Mira, que tiene acumulación. It's meant to be for things like snow, rain, dust, dirt. Que tiene acumulación de shaders. Si tiene nieve se va a acumular en la ropa, etc. Basically your environment, so yes. It'll build up over time. O lluvia o lo que sea. Get a warm suit on because otherwise we're gonna essentially pass out and then so die. This suit is actually cold, so hopefully when Glenn puts it on, you'll see actually that it's actually frosted, so you can see your actor's actually shivering here as he's putting it on. And this suit is the Caldera suit that we revealed in the character archetype talk, and this is an environment suit that's built for these extreme. Está temblando, hace mucho frío, tiembla, esa sensación, está chulo. Y entonces se pone un traje que es más preparado para el sistema, para el entorno. Getting into your car when it's frozen, it's frozen. The visor's actually frosted up, your suit's frosted up, and as your suit kicks in, this suit has an operating range that can actually survive these temperatures. El sistema se hiela. And you'll see it now. Cuando entras en tu coche igual. Por la diferencia del color del cuerpo. In so visor, you're going to see, because it's a big winter storm, snow, slush that's warm in here as it's going out though. It's going to start to get slush, and what we're going to see. Mola lo del efecto de las gotas en esto. En VR no sé cómo lo harán, pero bueno, si lo hacen algún día.
who's the director of visual effects, and his team is being responsible for all the environmental weather effects here. Va a presentar aquí al director de eventos. It's safe to work in, you know, a desert planet for dust, rain, and we've actually prototyped a lot of this stuff outside snow, but you're seeing the snow has been our first example. So I don't know if you want to talk about some of the stuff. Yeah, I mean, Sí, de forma la nieve o no. the main thing about these effects is De that mínimo, ¿no? data driven, so I'll put a lot of time into creating Cuando pisas. the way that we alter the effects is completely different to anything we've done before, because we know that we can make beautiful looking storm effects, but the really cool thing about this, no pun intended, is that it's literally the data that the planet gives us, so this ties in with the Planetech V4. Se mueve la nieve, no sé si deformará. Today. It ties in with all the active status stuff, so it's like bringing everything together. So they look fantastic, but they're completely driven by what the game data is. Yeah, the temperature, altitude, humidity, and so it's systemic and it's I mean, and it'll be affected by time of day and other things. Absolutely, yeah. I mean, so the rule sets are things like temperature, even elevation, wind strength, wind direction, even angle. There's a lot of complexity in the rule set that makes it really easy actually for us in the long term to make the effects across all the kind of hundreds of planets that will eventually. Yeah, exactly. And you know, obviously you can see the effect of the winds on the vegetation. So, and as you see here, we're in fog. You see the snow. Esto es quizás lo más chulo que están mostrando. You know, it's like Pero bueno. In a snowstorm, if you're skiing or out there. A ver cómo te orientas. We stashed the suit. We actually had a rover that we've stashed that goes in our Carrack. So we're looking for right now. One of the things before we go on too far, the other thing is with the armors, you will run into planets that are outside your temperature range, and so you might last there for 15 minutes. Sí, deja marcas. Obviously, we want to Terreno. make sure that it's very lucrative for you to be able to, you know, go in there and risk reward gameplay for it. Yeah, so be equipped. That's why you would have a big ship and buy different armor and store it. Okay, so here's our rover, which we've hidden with the little top. Vale, va a quitar lo de la ropa. Sistema de ropa. Larger example. Telas. The cloth interaction system. Los Interaction Systems. Sistema de. Let's get the top off and get into the rover. Mira, le va a quitar el. A ver cómo lo hace. Sistema de telas. Tecnología pura y dura. Muy chulo. Ya, evidentemente atraviesa determinadas cosas. Pero muy chulo. Pero vamos. Bien. Correcto. And again, that's an example of all the physics stuff coming together. The cloth interacting, the wind's blowing it. A ver si le doy uso a mi USA, Robert, algún día. One thing I wanted to call out is that the wind is different strengths depending on where you are. So if you're down in the tree line or in the troughs, the wind is a lot slower. And then as you get more... Dice que si estás entre bosques, el viento será más fuerte. Depende de dónde estás. Es dinámico con respecto al con respecto al ambiente. Razona, joder, ¿cómo vas a conducir con eso, tío? No se ve una mierda. A ver si pones un sistema de... Let's let Sam know that she needs to pick us up. Well, after we've engaged the systems, I guess. A ver qué me metéis en el USA. Que para mí es la mejor nave de vehículo terrestre. This isn't going to work because of the go-to setup. The go-tos break the dialogue. ¿Estoy intentando llamar a alguien? Ah, a ver si funciona el sistema de FOIP. Mira, esta es la otra persona, humana. I'm gonna need a pickup. Oh, hello? No funciona el FOIP. I'm gonna need a pickup down the bottom of the hill. On my way. Okay. No funciona el FOIP. We actually that breaks in our system because we have a little background zoom to the right place, which doesn't actually do the server check right. So it hasn't streamed, and Pues macho, habéis tenido unas cuantas horas para corregirlo. This is in server OCS, so we don't have everything all the time now. So when things go in and out, we've still got edge cases, and that's one of the issues that we have to fix before. Va a terminar con... Si termina con el salto espacial no va a ser lo primero que veas, va a ser lo justo lo último. So make sure you get a little noisy for Glenn.
Madre mía, pero cómo conduces, tío. Right. Tiene que tener un sistema interactivo de ver, porque es que si no, no hay tutilla. Ya es un infierno al día despejado. Oh! Yeah, it's coming, it's coming. You can see the fog starting to thin out now as we're going Ahora, Yeah. So, Ali like as we're further down, dice que es para ir para abajo. the La niebla es menos densa, lo cual debería ser al revés, pero bueno. Bueno, no sé, no, depende si la nube está arriba. I know, he's scaring the shit out of me. Le dice que la niebla es menos densa aquí abajo, como se puede ver con respecto a arriba. Por cierto, una de las cosas que decían es que ya van a poder hacer planetas con un tamaño... ¡Hostia! Con la altura de las montañas muy altas. Antes era 1 kilómetro como mucho. Y ahora es... ¿La Carrack? ¿Es la Carrack? Sí. Que antes podían hacer eso... montañas nada más de 1 kilómetro como mucho, y ahora pueden hacer montañotes impresionantes en elevación. Y el sistema Microtech va a estar muy bien, planeta Microtech, porque podrás hacer lo que faltaba ahora. Había planetas muy desérticos, con... bueno, faltan un poco de jungla o algo así, la verdad. Ahí está la carga, el típico problema de siempre. Anda, mira, han hecho un sistema para poder entrar. Hostia, han entrado sin problemas. Menos mal. Good job, Glenn. Yeah. Vale. I remember when it was almost impossible to get a rover into a ship, but... A mí la carrera no me dice... A mucha gente le dice, pero bueno, para mí es una nave más. Mientras que no tenga mecánicas, no me dice nada. Es bonita, sí, pero nada más. Naves bonitas hay unas cuantas. And here's an example of, so we're talking about storage. So these are actually meant to be for suit storage. Still kind of va a dejar el traje. a bit wonky, but we put our suit in there. We need it. So the idea is that you would have suits and stuff that you would store depending on what you would need on different planets. Y tienes diferentes tipos de trajes dependiendo del tipo de planeta. Unos cálidos, otros fríos, etcétera, etcétera. Lo vas a tener en el futuro. Entonces tú podrás almacenar ahí los... Eso es como una especie de... es una mecánica, ¿no? Porque te puedes poner esos trajes, tenerse para albergar esos armarios. Por lo tanto es una especie de mecánica, o sea que bien está. Got a crime stat, and I think someone's shooting us from behind. Aquí es el puente de la Carrack. We're being tailed. Get to the turret. Dice que se vaya a la torre, porque le está disparando a alguien. Y se va a ir a la torre de la Carrack. No me llama mucho la atención, la verdad, internamente no... Algunos decían por ahí que había tanto hype con esta nave que se iba a provocar mucha desilusión. So this is our first iteration of ship AI in atmosphere. Yeah. So we are being... Esto es una primera iteración de IA, interacción con la IA. Pero este es el humano el que están poniendo, no es una IA. There we go. All right, come on. To our little turret. There we go. Ha metido un crimen, homicidio. Está chulo la distribución de los bosques porque no es... Decían, también hablaban de que no van a ser por bloques y que de repente se terminan, sino que va a haber una distribución un poco más gradual de uno a otro, lo cual lo va a hacer más natural. Y eso no solamente con los bosques, sino cualquier tipo de bioma.
No disparan nada a la cara. Sí, disparan, sí, disparan. Alright, okay, come on, let's get him. ¿Y eso se queda flotando o baja? ¿Tiene gravedad? Okay, last one. Okay, we got one more, right? Was that all of them? No, there's one more. Here he is. Yeah. Sam's basically flying the ship to try and give Glenn a good shot. Alright. Come on, get him. Almost left. Probably not. Don't make me take it. You gotta do it. Go on. Se le va al otro lado. Yeah, you can actually see. Es un poco coñazo el tener que matar estas naves, madre mía, lo que se tarda en matarles. Con el sistema de escudos se hacen las batallas enormemente largas. Y es un poco coñazo. Okay, come on, Glenn. No pressure. Pues ponle un botón de autodestrucción de las naves y ya está. Ay, madre, que se ha dado la vuelta. A que se hostien en la carrera. Se hostien en la carrera. Shoot it, shoot it. Okay, Glenn, come on. Se le va otra vez para la izquierda. Did it take us this long? I don't remember. Está tomando más largo. Pues es algo que tenéis que tener en cuenta, joder, que los sistemas de escudos alargan brutalmente las batallas. Y para mí son un coñazo. Está bien que aguante 1 o 2 disparos, pero ya el tercero... Madre mía. Come on, Glenn. Ahí está. Joder. So why don't we get out of here, Sam? No es problema de tú disparando, es problema del sistema de escudos. Personalmente, yo opino. Tú en un avión de reacción te dispara una vez y ya estás fuera. Pues aquí por lo menos el escudo te debería aguantar 1 o 2 disparos más, nada más. Y hacerlo todo más rápido. When we run these run-throughs, it did not take. That was the longest it's taken. It was. La otra vez no estaba tomando tanto tiempo como estaba tomando el combate. Bueno, pues eso os indica que no estaba bien diseñado del todo. Eso tenéis que verlo. Bueno, ahí está la famosa Carrack. Las texturas un poco así, supongo que las tendrán que terminar y poner bien. Está claro que como sale en febrero de 2020, pues... Bueno, tenían que sacarla sí o sí, entre comillas, si no la gente no iba a tener ese hype, porque tiene mucho hype por esta nave. Que gire, vamos, la cámara. Michael, o como te llames. El lateral. Macho, regodéate, que la gente quiere ver la nave. Microtech es muy bonito. Estamos viendo Microtech. When do we get the mission update? Q2. Tiene que haber un sistema de... La verdad tampoco me apasiona mucho la carrera que te forma, no sé. Bueno, no sé. No me gusta más la Valkyria como nave que esta, personalmente. Como bonito, quiero decir. Aunque, bueno. She's having trouble with the HUD. ¿Tiene problemas con el HUD? She's having trouble with the HUD. Tiene problemas con el HUD. Just get up and then... Yeah, once I get out of atmosphere, it should help. I hope. Es que claro, en todas estas transmisiones siempre hay varios que juegan, entonces muestran ciertas cámaras, no la primera persona de todo, hay varios jugando, 1 o 2. Y la verdad es que... Right, but the attenuated panel. Oh, what's happened on that one? Sam, can you hit B and do it? Can you hit B and do it? Yeah, I think I can find it with B, hopefully. Están intentando resolver un problema.
A mí personalmente lo del cambio en los planetas a V4 está bien, si es una cuestión técnica que permite que ocupe menos memoria y todo eso, y visualmente se ven mejores en teorías, pero tampoco es un cambio tan radical que diga, hostia, es que ahora se ven espectaculares. Es cierto que antes tenía los cortes de texturas, pero que bueno, que es un juego, joder, que hay ciertas licencias que se pueden permitir, no dejarlos totalmente perfecto. Pero por lo demás tampoco la CitizenCon la verdad es que me está decepcionando bastante. Muchas cosas. Veremos a ver, ahora va a pegar el salto, supongo, al nuevo sistema solar y ahí se terminará. Vale, sale de ahí. Según parece tiene que... Todavía hay esperanza, mientras que haya vida y mientras que haya show, todavía hay esperanza de ver algo espectacular, que digas, hostia. Pero vamos, por ahora no me hace falta agarrar ninguna cartera. Ya os digo que si veis esto, agarrar las carteras siempre, no compréis nada. En todo caso, aprovechar por las ventas un paquete de juego barato, eso sí es interesante, con una nave y ya nada más. Pues eso, 30 o 40 euros como mucho. StarCitizen, no el Squadron 42. Squadron 42, si os interesa el single player, pues vale, pero... Mission status? You should have had the update for where to... I'm not sure if you saw it. A Little Job, se llamaba así. Veis, tener diferentes secciones por bloques. We got to get a Ruin Station in... Pyro. So here we go. Qué bien, era un secretavoces. Hostia, una nube volumétrica. Esto mola. Esto mola. Nebulosa. Muy pequeña, por cierto, porque las nebulosas son gigantescas. Pero da una vuelta, cabrón. Gira. Gira. Ahí. Súper chulo. Súper chulo. Súper chulo. Y fotogramas parece que va bien. Súper chulo. So we're at the jump point to the pyro system. Now, you don't necessarily need infrastructure for jump points, but the more traveled ones are the ones that used to be traveled, which pyro used to be, but not particularly anymore, have what we call jump rings around them, and they help stabilize the jump point to make for a smoother jump. If you don't have one, then it's more difficult, and the entrance is harder or difficult. But sometimes you may want to try a sort of side jump point to get into a system, like if you're a smuggler, because the main ones would be more, essentially, they are like a checkpoint. It's like going through a border patrol or something. It is basically a port. So when we're building the solar system, one of the things that we think about are entrances for, obviously, economy reasons, and you saw that with Tony Z's talk, of way to interject new things into the solar system. So around the Stanton jump points, the three major ones, we will have space stations, so that you can go and travel. And let's say you had a long jump point and you want to stop and basically drop something off there, or refuel, or do whatever you need to do. So we will have space stations around those jump points that you can go and interact. En las estaciones espaciales también alrededor de estos puntos de salto. I don't want to say like building a wall. Yeah. Well, in the case of Pyro, it used to be a regulated system. Dice que entre sistemas no sé si van a construir un muro. No one goes there anymore, and it's fallen sort of. Está metiendo con Estados Unidos por construir el muro contra México, supongo. This is not really this isn't a very often traveled jump point, but we're going to take it because that's where we have to go to head to Pyro Station. A ver el efecto. So as you can see, en teoría no tiene que cargar nada. Which is delineating where the point is off in the distance, and Sam is going to line itself up. Va a alinearse. Jump to Pyro System.
Va a alinearse con el sistema Piro. Que esto no creo que lo tengamos en la 3.8. Essentially, sort of the infrastructure you occasionally would, you can have around. Some places would have bigger stations. Hay estaciones ahí, supongo. The Pyro route isn't a very particularly well traveled. ¿Cuántas veces habrá hecho el tío esto para hacerlo perfecto? You see the possibilities of us going in and mining that, and then it affecting your radar, it being booby trapped, all these kind of gameplay possibilities. I feel open up with these unique points of interest. A ver. Do you guys think we should open it? Yes. I think we should go. Let's do it. Pero muestra, pero no pongas en mitad de eso, cabrón. Ahí está. Ruin Station. A ver cómo coño han hecho el sistema este. Es como una especie de agujero negro. Tiene la refracción como un agujero negro, se curva al espacio. Es un agujero de gusano. Es como un agujero de gusano. So going through a wormhole is a little bit like riding the rapids. You don't really have much. You have lateral control, but it's, a little it's bit of forward, but you're being pushed on a current, and you've got to keep inside. Tienes que mantenerte, hay jugabilidad. Actually, if Sam gets a little close, you'll sort of see interference on his screens. Tienes que mantenerte, según parece, dice. Stanton's just going away in the background, and Stanton se está yendo y está apareciendo el nuevo sistema. Parece ser que tiene una jugabilidad, ¿verdad? Tienes que mantener. There's actually a current that we put in the wormholes, and you sort of see the particles that are giving you the idea where the centerline current is. And you have to anticipate. Ahí está. Because if you don't, and you go off and you go into the boundaries of the wormhole, you could end up just being spat out in just space in the middle of nowhere. Dice que si te sales, hostia, si te sales del agujero de gusano, que puedes terminar en cualquier parte del universo, entre mitad de los sistemas, y que con tu nave dañada. Ahora, ¿cómo recuperarás esa nave y cómo podrás volver de nuevo? Porque no podrás reengancharte a lo mejor. O sea, tiene una jugabilidad de por medio, no es... Está bien, porque no es un... Ahí está. Está bien, por lo menos tiene una jugabilidad. Se tarda bastante, eso es cierto también. No es una apertura abierta. Debe ser chungo porque la chica está sudando. Y además había bifurcaciones. Este es el Pyro System, sistema Pyro. As we were traveling and streamed in Pyro. The other side, by the way, has got an awesome light on the side, yeah. Oh. 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 Qué chulada. Cabrones. Hostia, cómo molan los cometas esos de fuego. To the ruin station, Sam. There we go. There we go. Y es... You ready? All right, Ian. Hit it. Y ya se termina aquí. Es que se tiene que terminar aquí porque no tienen nada más. Ya está. Es todo humo. O sea, es muy chulo. Pero es como cuando hicieron, ¿no os acordáis del escuadrón? Cuando hicieron lo de la entrada al planeta Ciudad.
que luego cambió completamente. Está todo calculado, está todo puesto en planos para que se vea perfectamente, no va a ser así. O sea, que como si no hubieses... quedaros con lo del sistema del gusano, que va a ser el sistema así, pero lo otro, muy bonito, pero es vendehumos. Where a biome appears is informed by the shape of the terrain and is truly unique to that area. And we're no longer seeing a patch of dense savanna trees and then next to it is the wasteland, and you sort of see that stuff repeat. It's a large-scale transition and everything flows into each other. So we're no longer fixing a biome to a specific tile. And that way, across the surface of the entire globe, every area truly becomes unique. And this is an example of how extreme it could go. Muy chulo. Just as an example of some of the stuff you might see in the future. Dice que just to reiterate la transición de change actually is the blending, crossfading, transitioning between areas. And on the one hand, on the left side, we see V3. Esa es V3 y la otra es V4. V4 is not. This one is not entirely done. We would like to paint a bit more, but we had to come up with an example. And what you see here is a seamless zoom out with no visual artifacts of things changing or fading or popping. Whereas in V3, we still had a lot of transitions between all these layers of textures going on. And you no me pongan la calva de este hombre. The V3 planet, if you zoom out far enough, there's a global texture. Es que está haciendo... It's the only one that remains. And it might actually have a completely different color from where you actually started. And I'm pretty sure people have experienced this as well. You see a spot on a planet, you want to go there because it looks cool. You go there and it's actually a very different color experience. Al principio parecía mejor la de la izquierda, pero ahora va apareciendo mejor la de la derecha. Before, you can actually make out the pattern, the exact terrain shape that we started with. And I think this is a big difference. Okay, So let's show some of the rework, which is coming with 3.8. A ver. I'm just going to let this run a little bit. Obviously, we wanted to at least close this talk with showing you guys the current state of all the rework. The team is, like I said, the team has been working hard and is still working at it. We want to make sure that we deliver the best possible Planet experience for 3.8 coming up. But we're already seeing a lot of the features that came in with V4, making it every location that we've known or built up until now looking way better. And there's a lot of subtle differences that might not be apparent at first glance. But we just wanted to reassure you guys, all the planets are updated and they will be coming. So I guess we could already start thanking everybody who's been involved with this. Because it's been, to summarize, it's been like a full year working on this with some very high-level people and a lot of people involved with this. So this was not an easy undertaking. Yeah, it was a team effort. Bueno, según parece, están haciendo... Lo que han modificado es la configuración. Han modificado cómo se distribuyen los shaders, es decir, las texturas, etcétera, para que sean más realista, más o menos. I hope you guys haven't... se han fijado mucho en Google Maps, cómo se hacen, en cómo intentar coger esas texturas y que ocupen la mínima resolución posible, el mínimo número de texturas, mínimo número de megabits para poderse desarrollar. Han desarrollado el tema de la humedad y la temperatura. On their way to other locations within the rest stop. So the player has much more chance to actually get a good view out of the window. And again, it's really important to become a much more important space to remind the player of their connection to the outside world. And as you saw in the demo, we're now going to be putting stations in low orbit around our major planets. Las nuevas estaciones alrededor de los planetas. Going to give you some really nice vistas, hopefully. Basically, that graph, this is the tool doing its thing with that graph, and you can see it's testing connection points, it's finding successful ones, and then it's moving on to the next node in the graph.
And eventually you get a successful layout. And once you have a successful layout, really, all that remains is for an artist or a designer to go into that layout, have a look at it, and decide whether they like it or not. And if they do like it, it kind of goes into the yes pile. And if we don't like it, really, all it's a question of doing is deleting it and generating another one until we get to something that we do like. Esta es la nueva forma de generar los interiores, lo hace automáticamente, intenta encontrar las conexiones apropiadas a partir de la biblioteca que tiene, y entonces lo que hace luego el artista es ver si le gusta o no y rellenarlo apropiadamente. Eso, por lo tanto, facilita mucho el trabajo. We spend a lot of time figuring out the rules so that we can generate hundreds over time. Sí, puede generar cientos y cientos de ellos a lo largo, muy rápidamente. Types of modules, your weapon racks and your clothing racks and kitchens and stuff, but in that high-tech style. One review we will show is the one from the Hab pod, which we've wanted to get in for a long time, actual real views from your bed of the landing zone. So these aren't faked views. It's not a screen. These are the actual views you get. So each Hab pod will have a slightly different view, and you'll wake up and look outside and see the landing zone. And it would be cool if you get one of your friends to park up a ship outside, waking you up, get out of bed. Big headlights. So we started the process of branding and the nest and getting a nice sleek design in with the Habs. Do you want to talk about the lighting again? Sure. So this is kind of like a bit of an internal exploration. Much in the same way with the spaceships, we wanted to start looking at light sequences. So, ways in which we can kind of enrich this experience in the Habs. So what we did was try to think about, when you get out of bed, in the same way. La iluminación del Nest, las nuevas habitaciones de Babbage, y New Babbage. And maybe even eventually, we can kind of like expose some of this to players, so you can define your own kind of like ambience. Dice que va a haber una ventana desde cada. You can see it's still quite debug, but it kind of gives the idea. Desde cada cama donde se va a poder ver el exterior y la ciudad. Se puede apagar las luces, tú puedes encenderlas, puedes controlar la iluminación que tú quieres en el nuevo New Babbage. Elevator down from the spaceport to your surface entrance. So this is like essentially like a car park where every user owns their own space and garage to go from. So this is where you'll go from foot out into the landing zone and also take your ground vehicle. So let's talk about how we actually integrate the landing zone into the planet. That's a good segue to talk about Microtech in a bit. So this is an early test of some biome integration and how we will integrate this into the landscape. Integraciones del escenario con el terreno. Large, medium, and small structures. So just as an extra sneak peek, this is my monitor a day and a half ago. We have such amazing tools. This is me scrubbing the time of day. And you remember saying how important the shadows cascading over the terrain is right now? Like this was literally my editor. So you can kind of see a little bit how it's feeling right now. Nice. Yeah, this is from first-person view. So this is on foot, just taking a little hike through the snowy forest on your way back because your car broke down, probably. Get some warm jackets on. But yeah, this is truly something that we are super happy about. Mm-hmm. I don't think there's any other game that has this range of scale from first-person close-up cool stuff to these epic buildings. So interestingly, we actually had the spaceport embedded on the terrain much sooner than we had trees on, and we're like,
that spaceport look a bit small? And then literally we got a new build with this in, and we're like, is that spaceport too big? It's when you get those things that you recognize from a personal level. Like, I know how big a tree is, so that sense of scale is what is much needed with these epic structures, which you can't really tell until you've got those kind of reference points in. No. So, as we said, we got a bit more of a physically based approach, and we knew it was going to have like these improved transition areas. So we wanted to explore about how we could kind of introduce more color, or maybe introduce areas where it's starting to get warmer, but it's actually quite close to these snowy regions. And also we love the idea of having, color next to the monochromatic mountain ranges. And, it gives us an opportunity to inject color into the frame with things like flowers and things like that. So here we see one of those transitions, and I've made a little joke about this in the previous presentation, that this is what the transitions now look like, so no more tiles. So with the updated tech, we're seeing these beautiful transitions, and they're informed by and at the same time emphasizing the shapes of the terrain. So we're really happy with those results. And here are some examples up close. I like the spring that is going on. The frost is gone, little flowers start popping up again. And although these areas are quite calm and nice to have a little hike through, the snowy mountains are never far away. So we always want to remind the player that, it's still a cold planet. Muy curioso la reacción de la gente, mucho silencio. Super happy with how these flow into each other. Yeah. Y ellos lo sienten, que están silenciosos. La verdad es que el problema de todo esto es que están mostrando una serie de material y muy chulo, gráfico, pero es lo que siempre se ha basado StarCitizen, lo chulo. Siempre ha sido chulísimo, gráficamente, nadie lo discute, incluso lo están haciendo mejores y lo están haciendo 2 veces. Pero claro, la gente lo que está esperando es un juego, no un marco. Y se nota, yo personalmente lo estoy notando en las reacciones del público. Ninguno dice ¡Woo, woo! Bueno, de todas formas estamos en Inglaterra, está en Inglaterra, en Manchester. Es algo más callados, son europeos como nosotros, no son americanos aquí como ¡Wow, no sé qué, no sé cuántos! Sino que aquí son más callados. Pero lo notas en la reacción de ellos porque han mostrado que tienen un montón de árboles y dicen estamos muy orgullosos y tampoco aplauden mucho. La gente está muy callada, es algo que me estoy dando cuenta y que, no sé, se nota. Están esperando algo distinto, supongo. Tampoco hay muchos vídeos, ponen mucha imagen, como se puede ver aquí, son espectaculares las imágenes. Son imágenes de juego, he de suponer. Y son espectaculares, pero claro, tú tienes que hacer algo. Yo tengo el Red Dead Redemption y es espectacular, pero si no haces nada, dices, bueno, muy bien, estoy aquí andando, no hago nada más. A nivel gráfico profesional, impresionante. Yo como grafista es impresionante, está genial. Y además cómo consiguen que se reduzcan el mínimo número de texturas, etcétera, es impresionante. La verdad es que está muy bien. Pero claro, tiene que ser un juego, no una demo. Es lo que había dicho anteriormente. Y la gente está expectante por eso y necesita ver eso. Shoot them up. Mátalos a todos. Dispárales. Teatros de guerra. Van a introducir un nuevo sistema de juego que es como una especie de Battlefield. Más grande. Evidentemente tienen que hacer algún tipo de juego dentro del juego, ya que es una demo técnica, pues tienen que hacer algún tipo de juego. Van a derivar en una especie de Battlefield. Okay, so in StarCitizen we have the concept of electronic access, and electronic access is the simulator for all these different events that can go on within the universe. Basically, it's like an entertainment. Bueno, aquí van a mostrar el escenario de la batalla de... Es como una especie de Battlefield que van a introducir dentro de... como juego, dentro de StarCitizen. Ya que no tienen juego, pues tienen que hacer algo jugable.
Podrían poner un poco más de los sonidos, ¿no? Se me queda un poco así como chof. Por ahora es como un Star Marine con escenario fuera y con vehículos, supongo. Vale, por ahora es como un Star Marine, no me... New plan. I think they're controlling it from that radar tower. I need all agents to focus on that. Vale, entonces hay una fase 2 donde ya tienen que salir, que ya es distinto al Star Marine, ya tienen que utilizar naves, pues está bien. Pero los efectos de sonido podrían haberlos implementado también, puesto, que molan. Mira, música se... ¡Ay, madre! Quien haya hecho el vídeo es para matarle. Esa arma es nueva, ¿no? No la recuerdo. Lanzamiento de misiles desde persona. Claro, es un entorno cerrado. Tú no puedes salir de ese entorno. Te va a decir como en el Battlefield que no te salgas, que te está saliendo. O sea, no es abierto. Va a ser siempre el mismo mapa. All teams, redirecting you to take out that mining laser. Use ships or take it on foot. Whatever it takes. It's gotta go. Claro, o sea, te va dirigiendo por sectores, tú vas conquistando sectores, primeramente interior, luego terráqueo en el planeta y luego exterior, hacia el exterior. Está bien, pero... no sé, lo veo como un poco... pues, hombre, utilizando los métodos que han utilizado... hombre, da una jugabilidad, ¿no? Batallas y tal, está bien. Dentro de lo que cabe, por lo menos es... pero el que ha hecho el vídeo es para matarle. El que ha editado el vídeo... podían haber puesto no personas hablando. Vamos, chicos, no sé qué. Y cosas así, más épico. Se me queda un poco... al final lo que unen es dos estaciones. Es como dos Star Marine con un planeta de por medio. Bueno. Va a haber hostia, sí. No es lo que busco yo. No busco un Battlefield. Pero que por lo menos tiene jugabilidad. De hecho es que yo no he jugado al Star Marine. Theatres of War, teatros de guerra. La reacción de la gente. No se les ve ahí. ¡Eh! ¡Qué maravilla! All right. So that gives you a quick what's going on back in the war room here. So Theaters of War. This is the new objective-based game mode. And Star Marine, where the key is combined arms. We're putting personalmente, together. And this mode really no sé vosotros, pero personalmente Arena Commander, Squadron, PU into one cohesive battle on foot, in vehicles, in the air, all working together to accomplish some common objective or to stop. Sí, tienes que hacer objetivos en distintos tipos. The idea is that this happens in some sort of historical Star Citizen setting, a story from our lore. Y que esto ocurre en algún lore, o sea, que le meten alguna historia, pero bueno, acaba siendo un Battlefield de toda la vida. Bien, porque meten un tipo de jugabilidad dentro de un juego que es una demo técnica. Pero bueno, queremos mecánicas. Mecánicas del Persistent Universe. Personalmente yo. Y como yo creo que no llegan, que no llega a ese... de hecho es que no tienen ni la Carrack presentada, es que tiene narices la cosa. Pues tienen que presentar algún tipo de juego, porque no tienen ni siquiera la persistencia, ni el OCS streaming, ni el server meshing. How many shots does it take of a railgun to take down an Por ahora, shots does it take down to take a bastante flojito. That's already been built into this so that people
people understand what to do and where to go. So we took a quick video of sort of the reactions of some of the guys in there. Vamos a ver ese vídeo de reacciones. Fallos en la conexión. Aquí tienen gente, los han distribuido. 40 PCs, la gente jugando. Han jugado 40 minutos, han cambiado 20 minutos, cambiaron el equipos y jugaron otros 20 minutos. Están... Pueden comunicarse entre ellos. La energía es fantástica, la gente está disfrutando. Como decían por aquí, no sé qué narices han hecho porque han derivado gente para hacer este modo de juego y han retrasado el resto. Entiendo que tienen que hacer un juego, pero si yo quiero Battlefield, me voy a Battlefield. Venimos a StarCitizen porque tiene un entorno enorme y persistente en teoría, no porque es un Battlefield. La razón por la que hicieron esto es... La querían traer a CitizenCon porque quería hablar sobre ello. Quería tener esa sensación, quería tener el feedback de la gente y el feedback ha sido fantástico, ha sido genial. Pero la reacción de la gente, del público, no lo veo muy caliente, lo que he dicho antes. But now I want to tell you when it's going to be in your hands, because this is... ¿Cuándo va a estar en nuestras manos? Now, you can play it right now at CitizenCon. Puedes jugarlo ahora en CitizenCon. Está bien. One of the things that I tried really más o menos. To do here was to take fun first. And CIG, I mean, as you guys know, we love our visuals. We can make beautiful things. And you've seen Planet Tech V4. You've seen some of the technology that we've got. We can make stuff beautiful, but not first. Let's make it fun first. And then vamos a hacer las cosas. That's fun, but we don't want to make it beautiful. Atención a la frase. Vamos a hacer las cosas divertidas y luego bonitas. Eso es una cosa, es un... Mira cómo están aplaudiendo. Eso es algo que han estado pidiendo la comunidad durante mucho tiempo. Que dejemos de tonterías de que muy bonito, pero vamos a hacer jugabilidad. El problema es que esto está hecho muy rápido. Están intentando cambiar, están en el buen camino, ¿vale? Pero es muy verde, y además no pedimos esto, pedimos jugabilidad dentro del Persistent Universe, dentro del universo persistente. And that map was really just white boxes. That was most of the time it was the same wall piece copied thousands of times all over the map, just to get the placement of everything right. And we would switch it, we would move spawn points. So we iterated massively on it with tons of play testing. And again, you could do this when you're in a sort of 30-minute, 40-minute kind of mode where you could iterate on it in that way. And then once we got closer to CitizenCon, we're like, okay, now make it really beautiful, let's go, right? And we've had maybe about a month and a half, 2 months of real solid art time on it now. And I need a little bit more. Necesita un poco más trabajo. You guys have come to expect of us, but we got to keep the performance up because again, the gameplay has to come first with this particular mode. So enough of that. Anyways, having the mode playable for CitizenCon, I wanted to get a bunch of feedback from you guys. And pending the CitizenCon feedback, you know, there was... Depende del feedback que se dé aquí en la CitizenCon. It's going to be in an upcoming release. Va a estar pronto. Lo de siempre. Se ríe alguno. So it's going to be early next year. I want to go to Evocati, and early next year I want to get it out. There's no reason to hold this back. Próximo año, al principio del próximo año. You guys into it early next year. Vale, pues muy bien. Pues vale. Pues estoy deseando de comprar un montón de Citizen de naves porque mola mogollón el juego. So what else are we going to do? Well, personalmente. work on the netcode, obviously. Jugaré un poquito, pero no...
Si quiero ir a Battlefield, me voy a Battlefield, personalmente. Aunque agradezco que quieran hacer un juego de esto. Pero hostia, es lo primero que tenía que haber hecho. So let's go ahead and take a quick tour of the system. Let's jump on over to Hurston. Nos ha saltado una chapa tremenda del sistema económico y está haciendo una presentación en tiempo real del sistema dinámico de generación de emisiones, de generación de economía, de generación de dónde se localizan los NPCs, qué es lo que están haciendo, qué es lo que dejan de hacer, etcétera, etcétera. Okay, let's go ahead and jump on over to everyone's favorite gas giant, Crusader. And in the background there, you can see Port Olisar. Let's go ahead and bring that up. Now, I mentioned that we're connected to all the real-time data. Let's go ahead and see what the players are up to. Voy a conectar en tiempo real toda la información, todos los jugadores que están, dónde están. Ahí están los jugadores. Is a real player, thousands of them across well over 100 servers. Todos esos son jugadores reales que están en diferentes servidores. Eso lo han recolectado anteriormente, antes de hacer el... Esos son todos los jugadores que están y lo han recolectado antes de hacer la CitizenCon porque no sabían cuántos iban a estar jugando. En Daymar están todos esos. No son los 50, son todos en generales. Unos están mineando, otros están haciendo alguna cosa. The current player list. Let's go ahead and see what a couple players are up to. Just go ahead and highlight them so we can see where they're at. Podemos ver los jugadores, dónde están cada uno de ellos. ¿Qué? Circle One. Ese está ahí. Está en Lorville. Es una base de datos, supongo, más o menos en tiempo real. Yo creo que uno que está navegando ahí. So obviously there's been some conflict there, and you actually see. Let's go ahead and back out a little bit and find there's a contract to the right. You have access to missions, so you can see. Puedes hacer las misiones directamente de la gente. He is requesting personal transport to Lorville, and he's willing to pay $4,500. Good on you, buddy. Bueno, para eso. Let's go ahead and jump on over to Ariel, and we can get a view of those probability volumes that I was talking about earlier. Va a saltar a Ariel, a las distintas zonas de bioma, me parece. And so what you're seeing here, as I mentioned, there are a variety of different types and lots of different content and thematic tags for all these things. So you can see everything from the default tags, you can see the security reinforcement tags, the bounty hunter tags, the spoofing tags. There are a number of these. Puede haber distintas etiquetas de what it's doing is, as I mentioned, qué es lo que está haciendo cada uno. Representing things in probabilistic state because it's too expensive for us to fully simulate. Hay una zona de volumen y entonces en esas zonas de volumen puede haber una probabilidad de haber determinadas cazarrecompensas, piratas, puestos de seguridad, etcétera, etcétera, y eso lo representa. ¿Por qué? Porque la economía del lugar pues implica que haya más o menos. Si hay un asteroide, por ejemplo, se ha descubierto una zona de mineado, pues va a haber muchos más jugadores ahí, por lo tanto va a haber más NPCs que son piratas o lo que sea. Entonces ellos lo miran en tiempo real. Ahí están los precios que han tenido a lo largo del tiempo. I suspect I know what you're thinking at this point. This is all very cool, but esto está muy bien. It doesn't solve any of the fundamental problems that I mentioned earlier, and that's totally true. So let's clear the board. Mira cómo están viajando todos. Dice que había una serie de problemas y es que ellos no pueden calibrar, es imposible de hacer un equilibrado de la economía, del sistema, por los nodos económicos que hay.
existence is to enable us to have one unified world where we can, simulate millions of NPCs and feed back into that all of the player actions into one unified whole. So there's really no difference. There are some optimized areas, the probability volumes that exist in between these two realities, but really this is the full-blown simulation. It takes into account all the player actions. Esto tiene en consideración todo lo que hacen los jugadores. Bringing 1,000 quanta to life. Vamos a ver unos miles de quantum en vivo. Es lo que recolectan toda la información para ver cómo se va produciendo las acciones de los jugadores. Up to 1,000, and they're basically going to come streaming in from another system. Ah, mira, están de Terra, están metiendo jugadores, están simulados, gente que entra en el sistema Stanton de otro sistema, en un salto estelar. Y entonces ellos automáticamente se van a las zonas. Son NPCs. Working out the vast multitude of details that we really need to allow this universe to evolve and feel dynamic. We don't actually need all of the incredibly high fidelity, super computationally expensive stuff that we would get if we were actually simulating these NPCs the traditional way on the server so that they look exactly like they would when you see them. These NPCs don't need to do animations. They don't need to do physics. They don't need to do Estos NPCs no necesitan hacer animaciones, a whole slew of things that we couldn't afford to do. It'd be incredibly expensive to try. And in the end, even if we did it, it wouldn't make the end results any more accurate. So they also have personality traits too. Like each one has. Ha metido 20.000 NPCs. Yeah, there are a number of different traits that we're modeling. We're still working out the exact configuration. One of them is a couple of stats towards the top, quantity and purity. Ahí están poniendo material. Much of that material is in that mine, and purity is to some degree a measure of concentration. It effectively details how easy it is to extract it. Y pureza es cuánto fácil es de extraer. Temporary, those will eventually be derived from those top two parameters, but for right now we can override it for some of the testing that we've been doing. So let's go ahead and jump to the next. So now we're going to go ahead and add an aluminum refinery to Crusader. Van a añadir una refinería en Crusader. And immediately you will inmediatamente bring to life. Se van a todos a... Hay determinadas gentes que van a minear a esa zona. No todos, pero sí cierta gente que va a minear. That refinery Hay una mina y una refinería. To build up a stockpile of aluminum, and in order to do that, it needs some raw aluminum ore, and thus it's willing to pay for it. And so the Quanta are seizing upon that economic opportunity, heading out to Delamar, doing the work, extracting that ore, and taking it back to the refinery. And this will continue until it's full. So let's go ahead and open that. Y esto continuará hasta que se acabe esa minería. Refined aluminum ore. Entonces se alterarán los precios, ahí se van viendo los periodos, número de trabajadores, han incrementado el número de jugadores. Alguien tiene que transportar el aluminio de Crusader hasta Houston. They're basically working as freighters to move that product from one location to another. Some of them were working at the factory. Pero todos estos son gente que son NPCs. ¿Qué pasa con los jugadores? Se puede mantener la economía, evidentemente, con NPCs, pero los jugadores, ¿les deja espacio? Just like what we saw before, because eventually the factory fills up all of its warehouses. It can't take any more. It therefore has no more, it has no more need for refining. No tiene más necesidad de aluminio esta fábrica. Which will in turn, if they're carrying goods, and so you can easily differentiate whether or not the ones that are moving, for example, los que tienen un círculo más gordo son los que te están llevando material. Back to Delamar. Y los que son back to Crusader son individuales, no tienen nada. They've actually all got ore. And so this loop will actually continue indefinitely. Power plants. Pero vuelvo a decir lo mismo. Todo esto se basa en jugadores, en NPCs. Podría vivir para añadir más complejidad económica.
Los jugadores, ¿dónde quedan? Hombre, el mundo está vivo, se siente como vivo, entre comillas. Está muy bien porque lo que hace es eso, ese sistema es importante, ese sistema, si no está vacío, no ves NPCs, no ves misiones que se generan, no ves piratas, no ves no sé qué, es decir, lo que la gente no quiere es que de repente le aparezca un pirata así porque sí, sino está ahí porque hay una mina muy importante y te puede aparecer, en otro sitio donde no hay nada no va a aparecer. El tema es que ellos lo tienen que estar moviendo, los tienen que estar poniendo mano. Si lo hacen automáticamente... Claro, porque ¿cómo hacer? Esto es a un sistema unitario. Tienen que hacerlo para todos los sistemas. Y que no abunde esos materiales en todos los sistemas. Now, let's go ahead and increase the supply of aluminum and see what happens. Va a incrementar el número de minas. Entonces ya tiene sentido todos los aluminios y todas las mierdas que valen 2 duros, pero ya tienen sentido porque se tienen que hacer determinados materiales que con esos materiales que no se vende nada. Al final lo que se genera es, pero claro, son NPCs. Tú te puedes meter por medio. Pero claro, al ser tantos NPCs a lo mejor te están bajando los precios porque hay muchos que te están trabajando gratis. Es decir, a ellos les importa 3 cojones que son NPCs. Pero te están bajando los precios. Entonces, claro, tendrán que controlar cuántos de ellos pueden ser mineros. Si no, claro, ellos lo que están viendo es que hay alteración de la economía, empieza a salir muy... El precio se altera, entonces van a reducirlo. Lo hacen manualmente, espero que lo hagan por máquina, es decir, que mantenga la economía estable. Y el aronite este va a empezar a bajar cuando... Ahí está. Ahí está, empieza a bajar y entonces por lo tanto la economía empieza a ser más estable y se controla mejor. Y es algo que tienen que hacer porque si no es un Cristo bendito. So now let's go ahead and add some additional factories. Delamar looks pretty dead. There isn't a lot of economic activity. No hay economía en Delamar, como se puede ver. No hay nada. Va a poner algunas economías distintas. Y entonces, porque está muerto, entonces quieren activar que haya movimiento por ahí y ahora empieza a verse. Notice that their workers are falling off a cliff. What is happening? Well, we just opened up. Los trabajadores están bajando. They're getting offered better wages from another place. Le están ofreciendo mejores salarios en otros sitios y se van a otros sitios. Es decir, que todo el sistema se rebalancea, ellos tienen un sistema de rebalanceo. O sea, que todo al final lo que están haciendo es un sistema y están intentando refinar todo el sistema, solamente uno, para que funcione y luego replicarlo en los diferentes sistemas. And eventually those wages, of course, stable. You gotta bring a slide. Hostia, meten piratas. All right, so now we've introduced some pirates. Let's go ahead, and so you can see that there are 4 pirate kraken. There's the Nova Riders, Low Riders, Nine Tails, and Dusters. Pirates have to return to one of their bases in order to refuel back into the game that you'd see, and you could wind up accepting. Ha habido una serie de batallas, una serie de hostias, los pilotos se quedan ahí colgados, necesitan transporte, necesitan recuperar esas naves y todas esas misiones que generan los NPCs las podrán utilizar los jugadores. Pero yo lo que estoy viendo es que está yendo la Kraken. Lo que estoy viendo es que, cabrones, como no lo han puesto hasta ahora, que les va muy mal con un sistema. Muy mal con un sistema. O sea, con todos los sistemas se les para el ordenador. Aquí viene la seguridad. Y se van a zonas de conflicto. Y entonces lo que están diciendo es que los piratas, ellos van a intentar arriesgar lo mínimo posible, entonces se van a esas zonas. Cuando esas zonas están jodidas porque les viene la seguridad, van a otras zonas. And what you're looking at here is one of the big problems I referred to earlier is how we wind up getting samplings of this, of how we generate probability volumes. And so what this is showing you is we can look at one of these
Con estos hexágonos pueden hacer el volumen de probabilidad de estar esas personas, para que el jugador se los encuentre o no. Dice que los números de jugadores que hay, entonces eso es lo que va a pasar, la información al juego en real. No va a simular esto. Si no hay nadie, no pasa nada. No van a estar ahí. Si pasa el jugador, sí le pasará esa información. Entonces aparecerán esos elementos. Y por lo tanto es una forma de, aunque le vaya mal el elemento este, pero no correrá así tan mal en nuestros equipos, sino que simplemente le pasará la información. Hay tantos piratas, entonces tú tienes la posibilidad de encontrarte esos piratas, etcétera, o la seguridad, o lo que sea, las minas. Esto es un work in progress de los... está grabado en una cámara, porque no lo han mostrado por ahora, según parece hay dos escenarios y lo han mostrado en el otro escenario. No sé si luego lo mostrarán abiertamente, pero como quiero subir un vídeo con todo más o menos acontecido, pues es lo que hay. No se ve muy bien, pero bueno. Según parece es el escenario de prisiones, la jugabilidad de prisiones. Lo mal que se puede ver, pero bueno, se intuye. Si tengo otra cosa que subir, pues lo subiré. Por ahora veo que es una prisión. Puede ser una prisión, no lo sé, pero no hay nadie. Supongo que simplemente será el entorno que están haciendo de la prisión en sí. Supongo que luego meterán a los personajes. Esto será alguna cueva para escaparse de la prisión en sí, no lo sé. O un sitio donde trabajan trabajos forzados, no lo sé. Es su imaginación y por lo tanto es lo que hay. Supongo que esa será la prisión. Como si estuviese escapando el tío, ¿no? Supongo. No hay torretas ni nada. Supongo que se puede meter así como Pedro por su casa. Bueno, supongo que eso es... Como siempre, no hay jugabilidad. Simplemente es una muestra. Supongo que no todos escaparán por el mismo sitio, ¿no? Bueno, aquí parece que la gente reacciona un poco mejor. Bueno, pues aquí está, bueno. ¿Qué pasa con la economía? So, anyway, I was just going to say, desaparecido en combate. you guys have had a good day so far. There's been Todo el año ha estado desaparecido el tío. I think Tony Z's last one was pretty cool. It's showing you how we're going to have a very dynamic universe on a high level. Qué bonito estás. Vienes de Bahamas. Joder. Like the Planet Tech V4, which is actually quite cool because you don't have to buy with cash any of the ships you can rent or. Esto es lo que han hecho hasta ahora. And we've also been shifting to quality of life, staggered development.
which is, you saw a little bit of that in Alpha 3.7. We're more serious about that. So quality of life, calidad de vida. 6-month cycles. We're still delivering. This is what's coming up next. So in Esto es lo que viene en lo siguiente. we are going to have the very first En 3.8. of server-side OCS. So, Primera interacción con el server-side OCS. Por fin, ¿veremos persistencia? Veremos a ver, porque a mí el Microtech me la suda. and you guys didn't know it because we didn't want to spoil the thing, but the demo Bien, we bien. ran this morning was running it, and this what we're running right ¿Qué implica esa primera interacción? now. You'll understand why it's important as we get into the demo, assuming it doesn't crash, which, you never know. And to let you know, so it's the first iteration of the server-side OCS. So we have like server persistence in the session of the server. So the server, whenever it leaves an area, it streams stuff out. It remembers the state of all the items and all the stuff that was there at that time, but it doesn't persist beyond the server session. The bigger thing, which we've talked about in the future, is sort of the iCache, which is the full persistence. Hang on, what happened here? ¡Lo pago! ¡Lo pago! I don't know, it's not me. It's whatever's on this main screen here. I've got a black screen here and a black screen here. Anyway, so I'll talk about persistence. So, okay, now we're back up. So platform persistence is one other thing that we're putting in the 3.8, which is is basically a halfway house to the very full persistence, but the platform persistence is going to allow us to save off the alpha UEC that you've earned, also any items or ships. Vamos a poder salvar dinero. Are going to Elementos que compramos en el juego. that Persistencia en eso. off to the platform in the same En la plataforma. record all your shop cash purchases, and so when a new release comes, we can re-entitle it back to the account in the same way we do for everything that you do. And the plan with that is to not have to wipe between iterative releases on a major release, and potentially even from one release to the next. And we do reserve the right if there's like a major issue or a major rebalance, or we have to redo the database on a major release, then at that particular time we may have to wipe it, but in general... Dice que si tienen que hacer un rebalanceo gordo, lo que sea, que harán un corte, resetearán, pero que en la mayoría de los tiempos entre patches no van a resetear, sino que van a dejar que permanezca el dinero del juego y lo que has comprado. Eso les jode un poco porque no venden tantas naves, ya las puedes comprar en el juego, a ver los precios. And now, Planetech V4, which we obviously sort of unveiled at the beginning, and there was some... Se me introduce el sistema del planeta V4 que hemos visto al principio, o lo veremos después, lo veréis. I mean, not just Microtech, but going back to the old places like Daymar or Cellen is whole... Lo habéis visto al principio porque esto lo pondré al final. One of the focuses we've got upcoming too, which we not particularly managed to show well this morning, is the social group gameplay, but that is a focus for us to make sure that the FOIP and the VoIP and the group gameplay stuff works. Tendrá un nuevo sistema de interacción mejor entre jugadores. As Sean mentioned for the Theaters of War, but Pero como dicen, no ha funcionado esta mañana muy bien lo del FOIP. Que van a hacer grupos y tal igual, pero bueno. That is a focus, and you'll see us iterating on that for 3.8, 3. En la 3.8, 3.9, etc. Y siempre. More robust missions. So we've got más misiones robustas. No sé qué significa robusta. It's interesting. We're starting to introduce AI into some of the missions, like say the rescue the hostage on the 890, which we had in an ATV. We were showing. Dice que van a introducir IAs en las misiones. Te acompañarán a lo mejor o que tienes que rescatar. Que te puedes tirar una taza, dejarla en un bosque, otro viene y la ve. Pero eso es mucho más lejos. Chorradas. Esto puede estar el año que viene y todavía no haberse producido. Esto es el futurible. Y futurible dice que se va a almacenar en una red de nube. So obviously we'll have some policies on the items. So at some point when we're saving it to the database, we'll say, well, this is a low importance item. There's too many in this area.
So therefore, and this one's been around too long, so we just won't bother saving that to the database. Dice que, bueno, que en la base de datos, cuando vean que son objetos muy chorras y tal, que no los coge nadie, que nos interesan, los borran. Lo limpian. In general, En general, están ahí. So cosas permanentes. The ability for you as players to go around the universe and ultimately, you want to create your own base somewhere, create your own homestead. You should be able to set. Que podréis crear vuestras bases, poner las bases allí en el futuro, tal. Humo. Estará allí y persistirá. Eso es humo todavía. Emergent gameplay that comes from that is going to be fantastic because as you saw with what Tony was doing in, and then the last thing. Server meshing. We won't, I think, get to by the end of next year, but we'll be very close to it, is server meshing. And so everything we've been doing up until then, and that's when I think... Dice que quizás lo tengan para final del año que viene, pero que no lo sabe. Dice que así podrán tener muchos jugadores en el mismo área. Kind of server-side OCS where you can change the point of view of the server arbitrarily anywhere around and save off state is exactly what you need for server meshing, because what happens in a server if more people arrive, say, I don't know, in... O sea, que olvidados de tener más de 50 personas, 200 people, or whatever the number we 100 people, 200 people, dice, 200 personas. One people, you say, okay, I'm going to spin up a second server. Here's another view onto New Babbage, and these players are on that, and you just keep on spinning up more to take on the load in areas. And so that's why we needed the server OCS and the bank culling and the full persistence, and it enables server meshing. So that's the next thing. Once we deliver the full persistence, we're actually already starting to work on the network side of what we need. O sea que primeramente van a tener la persistencia y luego van a meter a todos los jugadores dentro. O sea, harán persistencia primeramente total para 50 jugadores. Y luego después pues meterán a un montón de jugadores. Es decir, la casa por el tejado, a mi parecer. We're going to start experimenting with some player counts. Porque no les está costando mucho llegar a eso, se nota. The whole system, and it's a smaller subset of that, we'll be able to have more players. So we'll see in the midterm if we get more players into a server right now, but longer term server meshing is what's going to allow us to really have a fully dynamic universe. Dice que a lo mejor meterán más jugadores en el medio, en los servidores, no lo sabe. Pero vamos, que lo del server meshing es total. Todos los números de jugadores y un mundo vivo. Pero lo que estoy viendo es que está utilizando mucho los NPCs para rellenar esos mundos. O sea, que parece que está vivo, pero no está vivo. Es como una especie de Red Dead Redemption donde ves a gente andando por allí y todo igual, pero no. Estás tú solo. En el modo online, claro, offline. The field of combat and all the rest of the stuff. We're going to be adding, obviously, more loops. I think next up we've got sort of fueling, refueling, fuel collection, then salvage. Madre mía. Están hablando ahí de las dinámicas que no les han metido aquí. Una mierda. Una mierda en ese aspecto. No han metido ninguna dinámica. A bigger universe. En el futuro. O sea, un universo más grande. Estamos hablando que el año que viene quizás meten un mundo más grande. So in this coming year, we were sort of showing you what we're going to do. So we are going to have the pyro system next year. Obviously, Piro, that brings in nuevo año. We're going to have dynamic weather. You were going to be, Microtech. You're going to get 2020 sistema Piro, o sea que para el final de 2020. But we'll be opening up new Babbage in 3.9. We've got moons of Microtech that come in, I think, in 3.9 too. And we'll be continuing on the. O sea que hasta dentro. Yo el año pasado, después de bajar el hype. Pretty damn exciting. It's kind of coming together, and at the detail that I didn't think anyone thought would be possible. So, hopefully. Yo el año que viene veríamos ya, y no lo tienen. Saltos y nuevos planetas, nuevos sistemas, y no lo tienen. No tienen ni siquiera terminado, es tanto, en que todavía les falta el sistema el que está en las nubes, el planeta que está en las nubes. Y nada de Squadron 42, nada. Nada, cero. Thank you very much. Did a great job. Todd, Mike, Richard,
No sé, me ha dejado... He got lucky. He didn't have to go in front of people. Jared over there. Also, we got. I think there's about 200 developers or so here from mostly the Manchester, but some of the German office, some the Austin office, some the LA office. So thank you. I mean, to all the developers, because I can stand up here and you guys all clap and it's nice for me, but really, I'm not doing all this stuff. There's a lot of really talented. Pues claro que no. Lo está haciendo el resto de la gente. Tú estás tomando el sol en las Bahamas. Thank you, really, totally. So everyone out there on the internet, everyone here. Lo flipo. Si no ponen nada de Squadron 42, que es los que le suponen que tienen que traer el dinero el año que viene. Tiene que estar terminado 20 o 21 primeros. Maybe, do you want to see the carrot commercial one last time or something? And then we get some drinks and I'll be there and sign. No, no queremos ver de nuevo el carrot commercial. Thank you. No. No, queremos ver Squadron 42 mínimo diferente. Lo flipo. O sea, voy a hablar en este último con respecto a lo que ha parecido. Me ha parecido muy chorra. O sea, muy débil, muy flojito. Ni una sola mecánica de recuperar materiales de los... Vamos a bajar esto. Ni una sola mecánica de recuperar materiales de salvaging, que es con la Horizon nada, con la nave que recupera materiales chatarra nada, construcción de planetas, de bases nada, nada de mecánicas de curar, nada, cero. Nada yo qué sé, es que no hay nada. Que hay un nuevo planeta, se ha avanzado sobre todo en los planetas antiguos que han mejorado los planetas, pero que no hacía falta porque los teníamos ya. Y la Carrack, que ni está ahí, casi, no han presentado ni una nueva nave nueva, extra, que normalmente esta gente tiene que vender a partir de naves, lo cual me parece bien, pero si hacen nuevas mecánicas, han puesto lo del sistema de juego que es un Battlefield, que a mí me la suda, habrá mucha gente que está encantado con ese sistema de juego, pero francamente para pegar hostias así, joder, si tengo el mejor juego de pegar hostias, hay otros por ahí, salió el Battleground, Infinity Battleground me parece que se llama, no sé, o sea, es que francamente me ha dejado muy frío, salvo la escena final, que luego evidentemente bajo inmediatamente el hype y digo, es que no es nada, es humo, eso es humo, como cuando fueron al planeta ciudad, no me acuerdo cómo se llama, y al principio en uno de los y luego que era circular el centro y luego se vio que era cuadricular como lo que podían hacer, no podían hacerlo de otra manera, o sea, totalmente diferente, era mucho más bonito a lo mejor lo que vieron en la primera demo, no lo que hay luego después. Entonces, toda esta gente lo que sabe hacer es unos vídeos muy chulos, unos espectáculos muy chulos, visuales, pero poco más, y no han mostrado absolutamente nada, lo único que han mostrado es lo de los golpes, que lo llevan muy bajo, porque no me ha apasionado nada. La verdad es que nada, los Squadron 42 que tenían que decir, hostia, que lo tienen que tener el año que viene y ya tenían que estar bastante avanzado. Yo lo flipo. La verdad es que se me ha bajado mucho. Yo creía que iba a tener un gran hype, que teníamos que ahorrar las carteras. Es que no hace falta. Es que no hace falta. No sé, chicos, qué queréis que os diga. Pero... Y no es un... Me ha gustado el sistema económico, el sistema que tiene que haber la exploración, etcétera, etcétera. Que se genera dinámicamente la economía, donde están lo que te vas a encontrar en los sistemas. Pero nada más. Nada más. No sé, chico. No sé. Voy a ver lo que dice el resto de la gente. No he podido... Aplauden así. Vale. Pero poco más. Y... es que me quedo flipado. Había otro show, pero era de menor importancia, que había una parte de naves. A lo mejor son las naves que han llegado hasta ahora. Pero es que...
Es que no han mostrado ninguna nubes. Tú te fijas el Flight Simulator FS 2020 que tiene unas nubes impresionantes. Aquí no ha mostrado ninguna nuevas y podrían haber mostrado algo, ¿no? La misión me parece bastante cutre, lo que han hecho. Es que lo único interesante es que a finales de año, eso sí, o a principios de año ya tenemos una persistencia de dinero. Eso es la noticia más importante, pero algo esperado, algo que tenían que hacerse sí o sí en el juego. Pero aún así, teniendo ese sistema económico que va avanzando, que tú persistes el dinero y que te lo pueden resetear si hay un corte importante de pasta, digo, de modificar toda la economía del juego, es algo que se esperaba y que tampoco va a repercutir en tener un mejor juego. Es decir, el que tú conserves el dinero, vale, te va a permitir comprar naves como objetivo, pero eso es lo que teníamos en Elite Dangerous ya. O sea, tú en Elite Dangerous tú haces misiones para comprar naves. Yo dejé Elite Dangerous porque me aburría tener que ahorrar dinero para conseguir naves. ¿Qué me va a dar esto? ¿Ahorrar para conseguir una nave? Una vez que la tenga, si no tengo esas mecánicas, si me ofrecen mecánicas dentro de la nave, bien, pero si no, no. Pero vamos a estar en lo mismo. Defrauda mucho, esto es donde más te tienen que poner el hype, donde tienen que decir, hemos estado callados y hemos hecho esto. Golpe en la mesa, ¡pum! Ni golpe en la mesa ni nada, personalmente. Sabíamos que íbamos a hacer, yo sabía ya que iban a hacer el salto a Piro, a un nuevo planeta, pero que está ahí puesto y que no pueden poner. No pueden poner nuevos planetas hasta que hagan el sistema para que quepa todo, están los servidores saturados. Pero bueno, espero que lo habréis disfrutado. Y nada más, gracias por esos likes, se agradece mogollón como siempre y nos vemos en la siguiente. Chao, chao, hasta la siguiente, señores. Se ven las notas que le pone la gente a lo mejor.